Hola, bienvenidos a una emisión especial de nuestro programa Punto Crítico, un programa que se emite por esta frecuencia desde hace ya muchos años. Y lo llamamos especial porque estamos a puertas de la firma del acuerdo final para ponerle terminación al conflicto armado interno que ha azotado a Colombia durante más de 50 años. Estamos aquí con un invitado muy especial, es Henry Acosta. Don Henry, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, muy amable. Don Henry Acosta es un empresario vallecaucano por adopción, quien ha sido la persona clave, el hombre clave para que se llegue a esta etapa final de los acuerdos. Él fue el que facilitó los contactos iniciales entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Difícil eso, don Henry? Sí, es un trabajo no solamente con el presidente Juan Manuel Santos, sino que lo empezamos también con el presidente Álvaro Uribe. Sí, es un trabajo físicamente, digamos, con muchos riesgos y jornadas difíciles, pero bueno, como yo digo, valió la pena y valió la pena haber vivido por haber ayudado a dar este enorme paso hacia la paz. Muy desgastante y sobre todo muy peligroso, porque cuando usted tuvo esos contactos iniciales con los miembros de las FARC, con Alfonso Cano, con Pablo Catatumbo, eran momentos de guerra pura, en donde el Estado le estaba apostando a la aniquilación de las FARC. Sí, claro, había que caminar por montañas muy lejanas, incluso las del Tolima, las del Cauca, incluso las de Nariño, bajarme de un carro, subirme a una mula. Julieta, mi esposa, que camina muy bien, ella se negaba a subirse a una bestia y ella caminaba con la guerrillerada. Una vez tuvimos que salir rápidamente de una reunión con las FARC porque se vino un operativo aéreo y todavía no sé, pues salimos y tuvimos un pinchazo abajo, pues de una llanta por efecto de todo esto. Bueno, todas esas cosas se dieron y hoy estamos aquí pues celebrando que se le está a punto de dar la puntada final a este gran tejido que fue la construcción del inicio de la paz. Este próximo lunes 26 de octubre va a ser la firma del acuerdo final en Cartagena entre el presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, el comandante máximo de las FARC. ¿Por qué a usted lo empujó este propósito de la paz? Yo entiendo que usted es de Génova, Quindío. Sí, yo soy circunstancialmente también la vida, soy del mismo pueblo donde nació Manuel Marulanda Vélez, Pedro Antonio Marín Marín. Él nació a la orilla del río Gris de Génova, yo nací a orillas del río Rojo. Yo digo que debe haber sido al revés, por el rojo él al lado, y yo al lado gris. No es que me propuse, yo tengo un encuentro circunstancial con Pablo Catatumbo, año 98. Yo buscando unos proyectos rurales, de desarrollo rural en la montaña, y me paran las FARC, yo no sabía que eran las FARC. Y ahí converso con él y toda esa cosa, y me llevan donde él y converso. Entre otras cosas, una cosa que nunca he dicho, bueno, la he dicho coloquialmente, es a Pablo, yo tantas veces que hablé con él en la montaña, él siempre estaba de pantalón caqui, así como el que tengo yo aquí ahora, y una camiseta blanca así, pero esa es una camiseta blanca. Pablo nunca estaba camuflado ni con pistola. Yo le decía, Pablo, vos te disfrazás de guerrillero cuando recibí los periodistas. ¿Tuvo mucho feeling usted con ellos para que ellos posibilitaran ese relacionamiento entre la guerrilla y los gobiernos de Uribe y de Juan Manuel Santos? Más que feeling es esto. Yo digo que hay una cosa que uno no es que se proponga, de veces que a uno le corre por las venas. Había credibilidad y confianza, tanto del presidente Uribe como del presidente Santos, y de las FARC había credibilidad y confianza, ¿sí? Que eso es algo, mencionados así como tal parece, pero es complicado. ¿Por qué? Porque los mensajes eran verbales y yo acostumbraba y acostumbro, porque todavía soy el facilitador, acostumbraba a decir
presidente, o sea Uribe o al presidente Santos, le mandan a decir 2 puntos, abro comillas, entonces ahí significaba que lo que yo iba a decir no eran palabras mías y que gustárele o no le gustare era un mensaje que estaba trayendo. Eso no es que las comillas le dieran credibilidad, sino que yo pues sigo teniendo buena memoria. Julieta, mi esposa, dice que no tengo memoria y no para el proceso de paz, que las cosas de la casa me olvidan. Y al revés también, obviamente, cuando yo le llevaba allá o en La Habana o en las montañas, le mandan a decir comandante Timoleón o Iván Márquez o lo que sea, o Pablo, o lo que sea, lo mismo, 2 puntos, abro comillas. Eso creaba, digamos, yo lo decía tal cual, no daba opiniones, yo no daba opiniones. Ve, le mandan a decir esto y yo creo tal cosa, no, mandan a decir esto, punto. Si después en la conversación aparecía, hombre, ¿usted qué piensa? ¿Qué debemos responder? Entonces yo decía, hombre, a mí me parece que están por un buen camino, me parece que tal cosa, o debieran comenzar a hacer. Es decir, tanto al presidente como a las FARC. En los últimos, hace 2 o 3 meses, el presidente Santos me preguntó, Henry, ¿usted qué opina de tal cosa? ¿Usted cree que debemos hacer? Le dije, sí, presidente, bueno, hagámoslo, pero esté calladito. Y calladito estoy contando, pero no dije que no estoy contando qué me dijo. Bueno, Henry, llegamos ya al acuerdo final, son 297 páginas. El delegado de las FARC, Humberto de la Calle Lombana, ha dicho que no es el acuerdo perfecto, pero es lo más viable. ¿Qué destaca usted de todos estos acuerdos? Pues hombre, yo digo que el punto agrario es muy importante, No es lo que es decir, no es lo que se planteó al comienzo, al inicio de todo esto. Como todo negocio, yo diría que esto no debiera llamarse el acuerdo, sino la negociación del conflicto interno armado colombiano. Pues claro, una negociación termina en un acuerdo, pero era una negociación. Entonces, lo del punto agrario es muy importante. Lo de las drogas ilícitas, eso de las drogas ilícitas es muy importante. Ese es un tema así que se volvió como grueso y es grueso, pero eso hay que saberlo explicar bien. Don Henry, ¿por qué no vamos por partes? A propósito del tema agrario, porque los que se oponen a estos acuerdos, los que promueven el no, dicen que es que se les va a expropiar las tierras a los ricos y que el país va a iniciar el camino hacia el castrochavismo o hacia lo que ocurrió en Cuba por el tema agrario. No, yo creo que estuvimos más cerquita de iniciar el camino hacia un país nazista cuando toda esta cosa de los paramilitares que se les dio todas las gabelas, a nadie nada, no hubo reparación, no hubo nada y cada uno quedó con su... No, eso no es, y tampoco se dio ese paso y el castrochavismo, primero, no sé, eso es de esas cosas que se inventan para ofender. Y segundo, es un problema de Venezuela, eso no es aquí. ¿Cuál castrochavismo? ¿Cuál? Aquí es el presidente Santos con las FARC. En Cuba es un territorio donde se hizo las reuniones, no más. Cuba, entre otras cosas, no está económicamente para ofrecer apoyos a nadie, esta es para recibir. El que sepa así, tenga cualquier elemento de información de economía, sabe que Cuba es un país que no está muy mal económicamente. Hombre, no, este es un acuerdo que no... Varias cosas, Raúl. Primero, en La Habana no se discutió el desarrollo económico del país. En La Habana no se discutió la plataforma bolivariana. En La Habana no se discutió ventajas económicas para las FARC o ventajas económicas para los políticos del gobierno o para los empresarios. No se va a expropiar a nadie. Es que es muy... La gente dice, entonces uno dice, ¿dónde dice eso? No, es que dice, no, dígame dónde dice, pues dígame, muéstreme pues dónde dice. No dice, porque no pueden decir porque no dice eso. ¿Usted ha llamado Rayo Bemba a quienes tejen ese tipo de... Sí, eso de es una expresión, es decir, hay una canción que dice Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, ¿cierto?
ese radiobemba van creando, también se llama teléfono roto, alguien le dice a uno a este y este le agrega un pedacito y este le agrega otro y este le quita y este le pone y termina la cosa muy grande o muy pequeña. Es una manera de difamar de un proceso que está llevando al país a comenzar a minimizar la guerra, no a que haya paz. En eso quiero ser exegético y claro. En lo que se va a firmar el 26 no es la paz, es el inicio de la paz. ¿Por qué? Porque es un grupo armado que va a dejar las armas, un grupo grande que va a dejar las armas. Son 10.000 guerrilleros y 10.000 milicianos, eso no es cualquier cosa. Pero quedan un poco de grupos armados, queda la insurgencia de los ELN, queda los BACRIN, que son, las BACRIN hay unos grupos también muy grandes. Es decir, tenemos que llegar a esa solución. Pero Raúl, a eso llegaremos el día que en este país se termine una cosa que llama corrupción. Y la corrupción es del lado gubernamental, así de simple. Hay uno que facilita eso, que es el narcotráfico, porque produce las platas que posibilitan la corrupción y todo eso. Pero hay corrupción que no es de narcotráfico, es decir, una obra que vale 80.000 millones de pesos, entonces la adjudican 80.000 y al ratico, eso es noticia permanente, el contrato vale 150.000 millones y al ratico vale 200.000. Es decir, van aumentando el valor de eso. ¿Y eso qué es? Corrupción. Usted ha tocado el segundo punto de los acuerdos, el del narcotráfico, el de los cultivos ilícitos. Quienes promueven el no dicen que prácticamente se está legalizando el narcotráfico en Colombia y que se van a amparar los dineros que las FARC han obtenido de este negocio. ¿Usted qué le dice a ellos? Hombre, primero el que esté viendo este programa sabe, o si no sabe, pues que vaya pues a las montañas y vea, como yo lo hago, y lo hacía durante tantos años. No, los cultivos de la coca y los chongos que se llama, o laboratorios o cocinas, como les quieran decir, esos son propiedad de narcotraficantes. Entre otras cosas que son tres ahí lo aprendí viendo de tanto uno mirar para el cielo, aprende astronomía. Hay unas personas que son dueñas del chongo, otras del transporte hacia el lugar de exportación y otros que lo exportan. Hay veces que hay una sola persona dueña de los tres componentes. No, eso es de gente, de propietarios, entre otras cosas que andan en los clubes sociales, ¿sí? Lo que ha hecho las FARC y que fue lo que posibilitó que se saliera del punto de drogas ilícitas, es que las FARC dijo en La Habana, ninguna revolución en el mundo se ha financiado con dineros legales. Ellos dijeron, díganme, a ver, pues entonces vamos a hacer una revolución, entonces le decimos a qué país que nos haga un giro para nosotros sostener esto. No, nosotros sostuvimos estos con tributación, llámenlo como quieran, pues tributación o extorsión, lo que sea, a los que producían esos cultivos ilícitos. Entonces son dineros que nosotros dijimos, bueno, ustedes están ganando, pues presten para acá para nosotros financiar esto. Como se lo gastaban en la guerra, pues se lo gastaron. Los que dicen que tienen dinero, yo les digo, ¿por qué no le dicen algo? El presidente Santos cada rato dice, pues que tienen, que me digan dónde, a ver si podemos, dónde lo tienen, a ver si podemos coger los recursos y ayudamos a financiar el posconflicto. Pero es que dicen que tienen dinero y resulta que no dicen dónde. Entonces, por consecuencia, eso se llama radiobemba, bochinche, le dicen en Colombia eso. O sea, ¿usted considera que las FARC no tienen dinero? No, yo no considero eso, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que pues puede ser que tengan, que guardaron, que no sé qué, pero que algunos dicen, los tienen en bancos en el exterior, otros dicen, los tienen en caletas, otros dicen, los tienen cada comandante no sé cuánto, y cada uno se inventa un pedazo, o hay unos que dicen que los tienen de las tres maneras. Es posible que si la organización tuvo pues tributación o le pidió dineros a los que producían drogas ilícitas para financiar la revolución de las FARC, pues les haya sobrado, eso pues, se cae su peso, pues uno necesita ser genio para uno decir que, pero pues es a ellos a los que habría que
no preguntarles, porque les preguntan tampoco, eso sí que menos que van a decir, pues uno, pero creo que ese es un tema, pienso que ese es un tema que lo que hay que hacer, Raúl, es saber, Raúl, hay una cosa, es una verdad, lo que es una verdad verdadera, de cada $100 que se van en droga a los Estados Unidos, solamente 7 vuelven a Colombia. Los otros 93 quedan en los Estados Unidos y dígame a qué banquero gringo lo han juzgado, dígame en cuántos alijos de cocaína han cogido en Nueva York. No, los cogen es aquí o en el avión, pero en Estados Unidos no cogen, desde aquí se van para allá y es como si desaparecieran, ¿sí? Y los dólares quedan allá y no pasa nada allá. Los muertos y los problemas los ponemos nosotros aquí. Y lo cierto es que en los acuerdos está plasmada la obligación de las FARC de reparar a las víctimas. Eso de que no va a haber reparación es otro temor que le están metiendo los promotores del no a todo esto del plebiscito. Sí, claro, porque es que las víctimas, porque hablan de reparaciones, la gente siempre piensa que reparación es económica. Yo digo que si a usted le matan el hijo, el esposo, la esposa, no tienen con qué pagárselo, a nadie. El que diga, págueme con plata, es porque no le dolía, es porque a lo mejor dice, hombre, esto me dio una platica. No, la reparación es la verdad, la reparación es el perdón, esa es la verdadera reparación, es poderles decir, lo lamento, lo siento mucho, me equivoqué, se hizo esto. Ese es la verdadera reparación. Ayer el presidente Juan Manuel Santos hizo un acto donde dijo, pidió perdón a nombre del Estado, porque es el Estado el que, por el enorme genocidio y los muertos de la UP. Eso es un principio enorme de reparación, ¿no? Eso es una gran reparación. Y reparación que ya se está dando a través de algunos procesos reunidos con las víctimas. La semana antepasada hubo la reunión con los familiares de los diputados asesinados, un acto bastante conmovedor. Sí, además que yo digo, yo me encontré con Sigifredo López, le dije, Sigifredo, vos debiste haber ido a La Habana, pues porque es la manera de ir cerrando, entonces quedó eso pendiente para volver a hacer otro evento, es decir, volver otra vez a remover esto, pendiente para pedirle perdón a él, ¿cierto? Entonces debió haber ido. Pero bueno, ese es el huevo roto, ya no se hizo, entonces ya quedó pendiente. Esos son puntos que la gente dice, pues sí, pidieron perdón, pero con eso no se revive a nadie. Entonces, ¿qué otra manera? ¿Cuál otra? No hay sino esa, perdón y reconciliación. A veces el olvido es complicado, ese sí es bien complicado, pero perdón y reconciliación. Vea, Raúl, las dos personas que más estuvieron, bueno, no las que más, de las que más estuvieron juntas en la mesa, que integraron, ellos dos solos, la subcomisión de paramilitarismo y medidas de seguridad, fueron el general Naranjo y Pablo Catatumbo. Resulta que Pablo Catatumbo era el objetivo de alto valor asignado por el presidente del general Naranjo. En esa época a cada general le asignaban un objetivo de alto valor. Pablo era el objetivo de alto valor de Naranjo. Y resulta que resultaron pues, amigos, porque la única manera de comenzar a allanar un camino de paz es volverse amigos, y entonces se volvieron amigos, y ellos dos eran la subcomisión, las dos subcomisiones de paramilitarismo y medidas de seguridad. Eso es. Ante todo conocer y no deshumanizar al adversario. A propósito de estos actos de reparación, yo le cuento una infidencia. Fabiola Perdomo está invitada para compartir aquí set con nosotros, pero a raíz de todo esto que ha pasado en La Habana, como que eso le ha despertado muchos recuerdos a tal grado que se enfermó y el médico le ha incapacitado por varios días y por eso no nos pudo acompañar hoy. Saludos a Fabiola y pronta recuperación. Sí. Siguiendo con el tema de los acuerdos, don Henry, se habla de la impunidad, que aquí va a haber mucha impunidad y eso es uno de los grandes caballitos de batalla de los que impulsan el no. ¿Qué decirle a los televidentes frente a este tema? Decirle que en una negociación, esto no es una rendición de las FARC, esto es una negociación, no es una rendición del gobierno, es una negociación. Es decir, ¿por qué se llegó a esto? Pues contar esto es muy largo, muy largo. ¿Por qué se llegó a esto? Porque el gobierno llegó al convencimiento total, el gobierno,
de que no podía vencer militarmente a las FARC. Y las FARC llegó al convencimiento que no podía vencer militarmente al gobierno. Entonces se sentaron a negociar. En ninguno de los 56 conflictos internos armados en el mundo, Raúl, que se han terminado en negociados, ha terminado nadie en la cárcel. ¿Por qué? Porque usted no puede negociar y decir negociemos, pero nos quedamos en la cárcel. Va a haber sanciones, sanciones de reparación, tal como lo hemos estado diciendo, o de sanciones de reparación social y lo que sea eso. Pero aquí hay ejemplos de impunidad propuestos anteriormente, pero pues no quiero volver a tocar ese tema. No, el proceso, por ejemplo, con los paramilitares. Sí, claro, sí, aquí ha habido. Sí, frente a eso, los que fueron extraditados, por ejemplo, a los Estados Unidos están purgando penas, pero no por las masacres que cometieron, sino por narcotráfico, sí. Los muertos no es lo importante para los gringos es el asunto de que no nos trajeron aquí una cocaína. ¿Qué es lo que digo yo? Dicen que los trajeron, pero allá no han digamos, agarrado ningún alijos, que le dicen a eso. Don Henry, permítame un momentico, vamos a ir a un corte para unos mensajes importantísimos y ya continuamos la conversación con Henry Acosta, el facilitador de los diálogos entre el gobierno y las FARC, y que ahora nos tienen pues a puertas de la firma del acuerdo final para dar terminación al conflicto armado en Colombia. Ya regresamos. Ellos toda la vida se beneficiaron con la guerra y nosotros los campesinos la padecimos. Nuestros campos se empobrecieron, todo fue zozobra. Ellos nos arrebataron la tierra. Hoy tenemos la posibilidad de volver y vivir en paz. Por eso este 2 de octubre yo voto sí en el plebiscito. El Valle le dice sí a la paz. La felicidad de toda madre es ver crecer a sus hijos. Los parimos para la vida. La guerra no los arrebata. ¿Usted quiere que los colombianos nos sigamos matando? Yo le apuesto a la vida. Por eso este 2 de octubre voto sí en el plebiscito. El Valle le dice sí a la paz. Porque en la guerra que instigan los ricos, solo mueren los pobres. Y con ella ocultan la corrupción. Y saquean nuestros recursos naturales. Y desplazan a nuestros campesinos. Por eso, y mucho más, yo le apuesto a la paz. Yo no me dejo engañar por quienes se benefician con la guerra. Por eso, este 2 de octubre, en el plebiscito votaremos sí. El Valle le dice sí a la paz. Los pueblos indígenas estamos cansados de la guerra. No más derramamiento de sangre entre colombianos. Esta es nuestra oportunidad de construir una Colombia digna. El fin de la guerra nos llevará a la reconciliación. Por eso, este 2 de octubre, en el plebiscito, negros e indígenas votaremos sí. El Valle le dice sí a la paz. Continuamos en este especial de Punto Crítico a propósito del próximo acuerdo del fin del conflicto armado que se va a firmar este lunes 26 de octubre, la próxima semana ya. Se suma a nuestro set Diana Patricia Uribe, ella es una líder campesina de Pradera. Diana, buenas tardes, bienvenida. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias pues por la invitación el día de hoy. Excelente pues el tema que están tratando el día de hoy. Claro que me sumo a esa propuesta, nosotros desde el sector campesino y más desde el sector mujer, pensamos de que hay que votar al sí, porque no queremos que nuestros hijos pues repitan lo que nosotros tuvimos que pasar durante 50 años, entonces me parece que el voto sí es sí, y es un llamado fuerte a todas y todos desde el sector campesino. En los sectores rurales que han padecido esta guerra, porque en la ciudad no se ha padecido, y es la que más opina, ¿cómo está este ambiente para este 2 de octubre? El ambiente que se habla desde el sector rural es que todos somos positivos al sí, porque de ahí pensamos que votando con el hecho de decir sí, estamos diciendo sí queremos la paz, y sí nosotros que desde el sector campesino hemos sufrido como quien dice en carne propia
el conflicto armado, pensamos de que es una propuesta que se abre al sector campesino y aún más al sector pues juventud y niñez que ha tenido que sufrir todo esto durante todos estos años. Ahorita hablábamos con don Henry sobre el acuerdo rural y se analizaba cómo desde los promotores del no se difunde el terror de que es que aquí se le va a expropiar la tierra a mucha gente. ¿Ustedes en el campo cómo ven la...? Bueno, nosotros en el momento que hablamos de la tierra, o sea, decimos expropiar a la tierra ¿de dónde? Si ni siquiera la tenemos. La idea es que desde aquí se empieza a ver, o sea, la idea es de decir, bueno, vamos a dar la tierra, sí, pero ¿dónde está y cómo la vamos a tener? Y una tierra que realmente sea productiva, porque nosotros decimos desde el campo, nos han dicho siempre tienes tierra, pero la gente no pasa de media plaza, de 2 plazas, cuando realmente lo que debe tenerlo como el sector campesino, y aún más para producir lo que es la alimentación, debería ser una buena extensión de tierra y bien productiva, para poder que sea lo que se llame tierra. Usted, don Henry, se recorrió todas estas estribaciones de las cordilleras vallecaucanas. Desde hace mucho rato, sí, porque yo fui gerente de las cooperativas de cafeicultores 15 años del Valle y del occidente colombiano, y luego en el proceso de paz. Sí. Y la situación del campo, deplorable, ¿no? Deplorable. Es como si fueran dos economías, es como si en la ciudad existiera una economía capitalista y en el campo una economía feudalista. Son unos campesinos abandonados no solamente en la cosa de la producción, sino en lo de salud, en lo de educación, donde las maestras, puede que haya la escuela, pues no hay maestra, puesto de salud, y va al médico, y entonces receta, ¿sí? Si es que va, pues, receta, da la receta, y entonces una vez encontré por allá en la mesa, arriba, corregimiento de Buga, muy arriba en la cordillera, un médico, pues, ponía el estetoscopio, recetaba, y el viejito cogió la receta y le dijo, señor, ¿y qué hago con esto? Dijo, pues comprar los remedios. Dijo, para ir a Buga me gasto 15.000 pesos yendo, 15.000 pesos viniendo, me tengo que quedar porque no alcanzo a venir el mismo día, y no tengo que comprar esto. ¿Sabe qué, doctor, qué voy a hacer? Dijo, ¿qué va a hacer? Dijo, me voy a comer esta fórmula a ver si me da alivio. Entonces, también, es decir, muchos problemas. Y el otro es que no está garantizado el mercado de nada. Aquella canción, compañera, del Lamento Borincano, sale loco de contento con su cargamento para la ciudad y vuelve y no puede venderlo. Esa debiera ser la canción de los campesinos, porque esa es la situación real, no solamente de Colombia, de América Latina y de muchas partes. Campesino totalmente abandonado. Y ahora se ha agravado mucho más eso. Sí, claro, porque además se le agrega no solamente el problema económico, el problema de la violencia y el desplazamiento. Gran parte de los desplazados campesinos lo son por razones de seguridad, pero también lo son por razones económicas, que terminan porque no tienen, es decir, no pueden, producen, no tienen con qué, los créditos son carísimos. A esto se le ha agregado la expresión aérea, que afortunadamente el presidente la acaba de cancelar, y es que llegan y fumigan todo, y fumigan pues el cultivo de yuca, el de papa, el de coca, el de no sé qué, y llega y el campesino tiene que ir al banco a decir, el crédito que me dieron para sembrar yuca, ese cultivo, no lo puedo pagar porque el gobierno me lo fumigó y a mí no me interesa, me lo tiene que pagar y no le quito la finca. Y estos acuerdos, Diana Patricia, frenan esa degradación social en el campo. Claro, porque uno realmente lo que decía aquí el compañero, o sea, depende de mucho el tema de los acuerdos en sí, porque cada uno de los acuerdos toca cada uno del sentir del sector campesino, porque en todos los puntos habla importantísimo el tema que es el campesino, que es fundamental en la producción de alimentos. Entonces uno dice, bueno, si en todos los acuerdos aparecemos campesinos, entonces la idea es que de ahí se empiece a dar pues una verdadera producción campesina y resalte aún más el trabajo campesino. Y estos procesos de paz, de negociación que ya cierra ciclo, también ha permitido desescalar esa violencia que padecían en el campo. En estos momentos se está realizando la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera, el evento que le va a poner fin a las FARC como grupo armado y que le va a dar nacimiento a un nuevo movimiento político, legal, que van a impulsar ellos. En el campo, ¿cómo incidiría eso, don Henry? Pues hombre, uno habla con los campesinos y aquí la compañera pues obviamente que habla más con ellos. Yo sigo subiendo al campo y hay preocupación, hay alegría, pero hay preocupación. Por ejemplo, dicen, bueno, ¿y ahora quién nos va a cuidar? ¿Cierto? Así, de ese tamaño es la paradoja. De tamaño, sí, de que ahora quién nos va a cuidar. Entonces vamos a quedar en manos de los bandidos, de los chongueros,
de los delincuencia común y todo eso. Y no solamente los campesinos, yo la semana pasada tuve una reunión como con 10 hacendados de Barragán y de Santa Lucía y me decían, don Henry, y entonces nosotros, antes era así, ahora resulta que quedamos en manos, ya están entrando a las casas, ya están haciendo todo lo de delincuencia común y no sé qué. Pero pues, ¿qué sucede? Pues que el Estado tiene que hacer presencia, tiene que velar por la seguridad, es decir, las FARC se retiran, dejan las armas y el Estado tiene que copar esos territorios, no que los copen las BACRIN, los no sé qué, o no necesariamente BACRIN, sino los bandidos, los chongueros, lo que sea. Y aquí quiero aprovechar para decir una cosa rotunda. Preguntarme a mí si hay que votar sí, pues es así como ingenuo, pues hombre, hay que votar sí. Yo más bien les digo aquí en la Cámara, a los que dicen voto no, hombre, si usted quiere votar no, vote, pero coja después un fusil o antes, pone un camuflado, no sé, lo que sea, se va para la cordillera a pelear, porque si usted vota no, es porque usted quiere la guerra, y si la quiere, pues no se quede en la sala de la casa, en la oficina, hermano, hágale, o hermana, hágale pa'l monte a combatir, porque es que es muy fácil decir quiero la guerra y quedarse tranquilo aquí. Y sobre todo en una guerra en donde han muerto solo hijos de pobres. Alguien decía por ahí que si a la guerra fueran los hijos de los ricos, el conflicto armado hace años se hubiera solucionado. No, claro, y eso es, sí, es así, esa es una guerra entre el pueblo, pero lo otro es que esa guerra ha frenado las inversiones en este país, no invierten. Los que tienen la plata aquí, que son poquitos, pero que la tienen toda, van y la invierten en el exterior, ¿sí? En Panamá. Por eso no han destapado los papeles de Panamá, porque ahí están, ¿cierto? Pero no es solamente de invierten. Y los del exterior tampoco invierten porque les da miedo. Es decir, el asunto no pasa solamente que es gravísimo, lo de las víctimas es gravísimo, sino también porque tenemos atascado la posibilidad de la inversión. 22.000 millones de pesos diarios, reveló un último informe conocido hace varios días, el Estado en la guerra, 22.000 millones. 25.000 millones de pesos. Diarios. Pues diarios es una cosa, pero vale una operación de 5 helicópteros. ¿Cuánto? 25.000 millones de pesos. ¿Cuánto no harían los campesinos? Vea, Raúl, por ejemplo, la sola avenida de ellos, que la paga el gobierno, la sola avenida de un comandante a esas labores pedagógicas, ¿sí? Vale $1 millón. De Iván, de Pablo, de Carlos Antonio, el que sea. ¿Por qué? Porque tienen que venir, vienen con Noruega, con Cuba, con la Cruz Roja Internacional, en unos aviones, luego unos helicópteros, luego no sé qué todo. Es decir, no solamente la guerra, sino terminar la guerra es esto, y falta lo de la implementación del acuerdo final, que ahí tiene que aparecer la plata. ¿Cómo aparece? Pues sí la hay en el país, pero a uno le dicen, es que no hay en el presupuesto. Le dije, ahí está, véala, se la están gastando en guerra. Entonces, esta de aquí, pásela de aquí, del presupuesto, pásela para acá, para la implementación. Sí la hay, pues no se la gasten en esto, gástela en esto. ¿Sí? Yo he recorrido algunas zonas campesinas en donde hay cultivos ilícitos, zonas indígenas incluso, y hay una paradoja. Quienes promueven allá el no son propietarios de esos cultivos ilícitos, porque se les acaba el negocio. También se les acaba el negocio, porque en esto de cultivos ilícitos está implementado acuerdos para acabar con estos cultivos y darle paso a cultivos de pan coger, ¿no? Venga, le cuento una cosa, no lo he contado porque a uno se le olvida muchas cosas. Hubo en esas facilitación que estaba haciendo, o que sigo haciendo, en un momento Timo León Jiménez me dijo, Henry, dígale al presidente que si llegamos a un acuerdo y realmente tiene con qué, nosotros las FARC somos capaces de asegurar que el 70% de las áreas cultivadas en este país de drogas ilícitas las podemos hacer que las erradiquen y las sustituyan. ¿Sí? Pero si hay la plata, porque si es para tumbar coca y dejar a los campesinos que ni coca, ni yuca, ni plátano, ni nada, ni mora, ni nada, no, pues no la había, y entonces eso no se logró. Y en ese propósito ahora me imagino que hay mucha expectativa en
las zonas campesinas, Diana. Sí, claro, porque la gente dice, bueno, si yo que toda la vida he trabajado desde niño en esta parte, o sea, porque la producción ha sido muy poco pues lo que le han invertido, y entonces dicen, para que eso se dé, y aún más porque la gente no cree pues en un gobierno que toda la vida los ha tenido pues como discriminados y aislados, y decir en este momento, no, pues sí, erradiquen, arranquen y después les vamos a sembrar, les vamos a colocar payuca, plátano, pero mientras eso se dé, ¿de qué voy a vivir? Si mi cultivo me lo van a erradicar de una. Entonces la gente piensa decir, bueno, yo lo dejo que, o sea, que llegue hasta ese punto de la erradicación, pero que al menos uno vaya viendo pues que voy arrancando y voy dando también para lo que es el PANCOGE y la soberanía alimentaria del sector campesino. ¿Ustedes en el campo perciben que Juan Manuel Santos es un comunista, que se le entregó a las FARC, como dicen los promotores del no? No, pues yo no lo vería sino que si es un gobierno que se está pensando que se va a trabajar por el pueblo, pues debe acceder a lo que al menos se le está pidiendo desde el parte de la guerrilla, como una negociación de lado y lado, donde se diga pues que uno al momento de decir una palabra con la guerrilla ya lo tildan de ser pues del otro lado y de aquí y de allá, sino que también es que se está prestando a escuchar al pueblo, porque las necesidades son muchas del pueblo, y si él dice, bueno, si esta es la opción de que yo como gobernador ante un país lo puedo hacer, pues pienso que esa palabra más que todo lo utilizarían serían las personas que dirían no, porque no han sufrido en carne propia lo que es la pobreza en realidad. ¿Usted, que ha hablado tanto con Juan Manuel Santos, lo percibe como un comunista recalcitrante? Raúl, como dice el uribismo. Raúl, vos vas a creer que alguien de apellido Santos, hombre, no, uno, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Santos? Implementando la equidad, empezando a intentar implementar la equidad y la justicia social. Raúl, eso que se acordó en La Habana, no se necesitaba llegar a La Habana para hacer eso. Eso, si hubieran habido unos senadores, unos representantes medianamente demócratas, medianamente trabajadores por este país, eso lo habían acordado en el Senado sin necesidad de diálogos. Es que eso no es la revolución, no es ni siquiera el desarrollo económico o social, no es la economía de bienestar. Son cosas, lo que dice la compañera del que se está en favor de los campesinos, ojalá se hubiera logrado lo que necesitan los campesinos. Es una partecita, pero bueno, caminante no hay camino, se hace camino al andar, dice Machado, ¿cierto? Entonces, desde el principio, por alguna cosa empieza. Y por el de ayuno se sabe cómo hacer el almuerzo, ¿cierto? Y otro de los temores que infunde los promotores del no, el uribismo, es que a raíz de todos estos acuerdos que se han logrado en La Habana, Timochenko puede llegar a ser presidente y que se le van a regalar unas curules a las FARC. ¿Era necesario llegar a eso? ¿A qué? ¿A que le regalaran curules? Curules. Hombre, es que lo que pasa es que los que dicen eso saben que en los 56 conflictos internos armados en el mundo que ya han terminado negociados, hombre, a los que dejan las armas y se van a hacer política, se les da una cosa que llaman los campesinos, llama huevo nidador, ¿cierto? Eso, ese es el huevo nidador de la política. Bueno, vamos a darle este huevo nidador, cinco senadores y 5 representantes de ese mundo, es apenas un porcentaje muy pequeño, para que empiecen. Después, tienen que ganar tienen que ganar en los votos, con los votos. Y lo de que Timoleón sea presidente o no sea presidente, pues hombre, si salen a hacer política y Timoleón Jiménez es candidato y el pueblo lo elige, pues es el presidente, o entonces salen a hacer política con una condición. Entonces, ¿qué creen? Que Timoleón Jiménez va a salir ahora después de esta conferencia y decir, vea, nosotros salimos a hacer política con una condición, ni vamos a poner candidatos al Senado ni a la Cámara, ni mucho menos vamos a aspirar a la presidencia. Hombre, no sean ilusos, que si van a salir a hacer política, es hacer política. ¿Sí? Además se han descubierto que en esos movimientos insurgentes a veces salen buenos liderazgos. Mire, en Uruguay no se tuvo un presidente que fue guerrillero como Pepe Mujica. Y a veces también en la democracia normal, en los partidos, a veces también salen buenos liderazgos. Sí. ¿Qué decirle, Diana Patricia, a toda esa gran cantidad de colombianos que están indecisos para votar en este plebiscito? Bueno, yo lo que le diría pues como mujer campesina sería pues, o sea, primero votar al sí, segundo hacerlo con conciencia y hacerle como un llamado también a la gente, o sea, porque yo me he encontrado en mi territorio, en el sector campesino, personas que han tenido que ver morir a sus seres queridos allí al pie y dicen, no, es que queda muy duro hacerle un perdón y decir, bueno, sí, a unas personas que le han hecho tanto mal al país,
Y uno dice, no, pues o sea, si lo hago con el ámbito y con la necesidad de que yo tengo unos hijos, tengo unas personas que apenas están como creciendo, y uno dice, no, pues yo que sufrí durante 50 años todo en mi país, todo ese conflicto, todo ese terrorismo que se le metió y más al sector campesino que fue golpeado tan brutalmente, y uno dice, no, sí, o sea, démosle el sí, démosle siquiera un paso a decir Colombia quiere la paz, pero una paz estable y duradera. Cuando hablan de paz estable y duradera es que se tienen que implementar todos los acuerdos que hay en esas 297 páginas. No solamente es desarmar a la guerrilla, sino que hay que implementar una serie de Y no reformas. va a ser en los primeros 6 meses. Está calculado que se va a demorar unos 10 años en implementar algunas cosas el primer año, otros 2 años, 3 años, lo que sea. Sí. Eso es así. ¿Usted está encargado por parte del gobierno para implementar unas cooperativas o empresas agrícolas? No estoy encargado. Yo le hice la propuesta al gobierno, al presidente Santos, le entregué 148 páginas y a Timo León Jiménez, de cómo se reincorporan 10.000 guerrilleros, 10.000 milicianos y sus familias. Porque a un guerrillero no le puede decir, vea, usted va a ir a la vida civil, pero olvídese que la familia no. Pues ¿cómo así? Pues es lo primero, y entonces... Sí, o un miliciano, bueno, esos están con la familia permanentemente. Entonces, le hice la propuesta a través de cooperativas rurales. La idea de los guerrilleros, la guerrillerada, la gran mayoría no quiere venirse a las ciudades a buscar trabajo, sea en lo privado o en lo público. Porque ellos no quieren y porque tampoco los empresarios les van a dar puesto. Eso sí, pero han dicho que sí. Hay ejemplos, pues ojalá de aquí para adelante, ¿no? Pero no, eso no. Yo les digo aquí en esta Cámara, que levante la mano el primer empresario que diga, bueno, ya hay algunos, sí, ya es cierto, pero ya están empezando, sí, pero muy pocos, se demoraron, pero muy poquiticos. Por ejemplo, Panaca es un ejemplo de eso, Jorge Valen, que además es amigo personal de Álvaro Uribe Vélez. Jorge Valen se crió en la casa de Alberto Uribe Sierra, lo criaron ahí, son amigos. Pero Jorge Valen cogió otros caminos, el camino de la paz, ¿cierto? En el imaginario colectivo hay la impresión de que qué peligro que se van a desmovilizar los guerrilleros y se van a venir para acá. Pero en realidad lo que uno percibe es que también hay muchos temores de parte de la guerrillerada de desmovilizarse porque las estructuras criminales siguen vigentes, sobre todo en el campo. Claro, eso tiene toda la razón, porque en este momento, o sea, primero porque la gente hay una estigmatización que se viene de muchos años y la gente al momento de decir, no, ahorita estamos en la campaña en sí al voto. Entonces la gente tiene temor de decir, bueno, hay unas partes donde no quieren pues que se haya pues ese plebiscito que se dé pues en malos términos y la gente aún tiene pues ese temor. Si lo tiene uno de campesino, ¿qué se puede esperar de ellos que vienen de una parte donde tuvieron que coger unas armas para poderse defender y poder decir, bueno, estamos reclamando unos derechos? Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué se puede pensar pues desde el sector campesino, donde uno dice, bueno, hay unas, no solamente porque el terrorismo no solamente ha sido de las FARC, sino que hay otros grupos que también, y todavía hacen presencia en los territorios. ¿Iba a decir algo, Henry? No, iba a agregarle a lo que dice la compañera, y es que uno de los mayores problemas, es que la desmovilización mental de la guerrillerada va a ser complicada. Yo ya eso lo hablé varias veces con Timo León Jiménez, con el presidente, con Sergio Jaramillo, porque es que alguien que lleva 15, 20 años, para ponerle eso, porque Timo lleva 40, Catatumbo lleva 44, Pastor lleva 38, pero los guerrilleros normalitos, hay unos de 10, 15, 20 años, ese que ha estado toda la vida en eso, decirle ahora, vea, usted ya no va a estar en eso, no va a estar. Entonces ya no va a tener comida, porque la rancha ya, mala, buena, lo que sea, tienen comida, dormida, en una carpa, pero la tienen vestido, todo eso. Y van a tener que dejar de hacer eso. Puede que no vengan a las ciudades, porque se va a intentar que se queden como cooperativas rurales, trabajando en colectivo, porque ellos han vivido en colectivo siempre, entonces va a ser como, se cuidan entre ellos y van a seguir trabajando, pero en eso. Se está hablando con los gobiernos europeos para que financien esta nueva modalidad de reincorporación. Pero la desmovilización mental es bien complicada, es decir, el trabajo que se va a tener que hacer ahí, no sé cómo es, porque ese no es mi área, yo soy economista, no es mi área, pero ahí va a ser un problema. El Timo León me repitió mucho eso, Henry, nuestro gran problema es ese. Y ese va a ser uno de los grandes retos de la sociedad colombiana para que
asimile y entienda que esta ya gente no armada, sino que tuvo un pasado de levantamiento armado contra el Estado, pero que ahora están intentando hacer política sin armas y que hay que recibirlos en la sociedad. Y yo quisiera decir una cosa, Raúl, lo que decía la compañera ahora, que pues, vecinas de ella o vecinos en el campo dicen, no, yo no voto sí porque es que a mí me hicieron daño, víctima y todo eso. Pues precisamente eso es si hicieron daño, no solamente unos y otros, porque este no es un conflicto de yo con yo, ¿sí? También los paramilitares, también militares activos, por eso los falsos positivos, también empresarios que compraron gente armada para quedarse con terrenos, políticos que compraron gente armada para poder buscar votos. Es que este es un conflicto de toda la sociedad, este no es una cosa así, pues que... Entonces, pero lo que hay que es votar no, para que esto no se repita, para que no le vuelva a pasar a otros. Yo nací en una finca... ¿Votar no o votar sí? No, hay que votar sí, no, hay que votar sí. No, pero eso ni me lo pregunte, Raúl, porque entonces me está poniendo en duda. No, vea, yo nací en una finca, yo nací camino de Génova a Quindío a Roncesvalles, en la vereda de la Primavera, y para no hacer largo el asunto, en la finca en que nací era una fonda, mi papá tenía 22 años, mi papá también, y un día llegan 40 chusmeros, yo tenía 7 meses de edad, me sacan a mi papá y a mi mamá para un cafetal, queman la casa, y al otro día mi papá y mi mamá con Henry chiquito, bueno, chiquito sigo siendo, pero digamos bebé, y me llevan para el pueblo. Yo soy técnicamente un desplazado de la violencia, mi papá también. El que me oiga dirá, este está contando cuentos. No, es así, es así. Pues que claro, que eso hace 67 años, ¿no? Pero fue así, y siguió siendo. Eso fue en el año 49. ¿sí? Y cuando el gobierno, liberales y conservadores pactaron lo del Frente Nacional, ahí no se condenó a nadie por esos crímenes. No, ni siquiera lo dijiste, porque es que resulta que en los pueblos, los liberales y los conservadores no se entendían, se odiaban, habían muerto en el pueblo mío, Génova, era mitad liberal y mitad conservadora, y había un muerto liberal, se sabía que a los 3 días había uno conservador. Pero en Bogotá, los dirigentes liberales se sentaban en los clubes a conversar. Es el pueblo matándose, sigue siendo lo mismo. Se nos acerca al final de este programa, pero me gustaría que tocáramos, no sé ustedes si manejen ese tema, pero es uno de los grandes caballitos de batalla nuevamente de los promotores del no. Dicen que con estos acuerdos se está implementando la ideología de género, y eso lo encontramos comentarios por todos lados. ¿De qué se trata eso, Diana Patricia? ¿Con qué se come eso? La ideología, pues no sé la palabra ideología porque, o sea, del género, o sea, debería, prácticamente se habla en todos los puntos de los acuerdos, porque en todos, cuando uno lo lee, por toda parte aparece el término género, y es un término que uno dice, bueno, siempre ha estado, pero esta vez se le está haciendo como ese realce, como esa importancia de decir, bueno, hablemos del género, porque, y aún más, que cuando se empiezan los acuerdos, se habla ya, pero ya pidiendo un espacio, pero ya... como quien dice intermedio, no se da pues como en los inicios de hablar pues el término género, sino que ya es como quien dice ganándose el espacio para poder que se toquen esos puntos. Sí, pero eso es por otro lado, ¿no, Henry? Sí, a ver, no, sí, lo que dice la compañera es cierto, pero yo quisiera ampliar. Es el reconocimiento a que en una sociedad hay, la gente toma opciones de género, digamos, sexual o de... Preferencias sexuales. Sexuales, lo que, pero también los indígenas, los afros, ¿cierto? A los indígenas resulta que resolvieron hacerlo a un lado. Resulta que ellos eran los que estaban aquí, ¿sí? Aquí vinieron y los colonizaron. Los afros los trajeron encadenados desde el África, ¿sí? Entonces son gente que los trajeron a la brava aquí. Entonces hay que incorporarlos a la sociedad. Las mujeres, los gays, los no sé qué, son opciones de vida. ¿Cuál es el problema de aceptar? Pero resulta que la gente hay muchos de un conservadurismo, una godarria, que no aceptan que una sociedad está compuesta de todo. No es sino que lean. Entre otras cosas, los que son creyentes lean la Biblia y verá que está lleno, ¿sí? El onanismo, ¿cómo se dice? Sí, onanismo. El onanismo está ahí, en la Biblia. De todos, que la una, que el otro, que no sé qué, eso es de siempre. Entonces,
Pues, hombre, es sencillamente aceptar la realidad. Nadie está pidiendo que se creen géneros nuevos, están creados, es sencillamente aceptarlos y apoyarlos y convivir con ellos y listo. Diana Patricia, nos acaba el programa, diríjase a los televidentes para ver cuál es el mejor consejo que usted le da a ellos este 2 de octubre. Bueno, pues el mejor consejo desde mi perspectiva sector campesino y del eje mujer, pienso que es el voto al sí, aún más, o sea, no queremos más la guerra, es un paso que se está dando pues desde las dos partes y pienso que debemos apoyarlo y aún más a todo el pueblo colombiano es al votar al sí, porque si el que quiere el no es porque quiere seguir en una guerra que hemos tenido durante tantos años y el voto es que, y el llamado fuertemente es al votar al sí. Don Henry, su turno para que se dirija a los vallecaucanos, a ver si gana el no, dice Uribe que se pueden volver a sentar con la guerrilla a renegociar. Imposible, qué bueno que lo dijiste, imposible. Yo aquí le digo al coterráneo de aquí, Carlos Holmes Trujillo García, yo le digo, doctor Carlos Holmes, no insista en eso, doctor Carlos Holmes, usted y yo hemos hablado por teléfono, no insista en eso. No habrá ninguna posibilidad de renegociación, ninguna, eso puede que sea teórico. Aquí gana el no, que no va a ganar, pero si llegara a ganar, alístese, doctor Carlos Holmes, para que coja el fusil y va para el monte a pelear contra la guerrilla, porque va a volver a dar la guerrilla otra vez. Entonces la recomendación para los vallecaucanos es que voten sí, pues hombre, es que es recomendación, no, hombre, hay que votar sí, señoras y señores, porque entonces, ¿qué nos espera pues de esto? Don Henry, muchas gracias. A ustedes muy amable, muchas gracias. Diana Patricia Uribe, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Campesina de Pradera y la campesino también de Génova. Pues yo bajé hace rato del monte, pero... Henry Acosta, campesino de Génova y el hombre clave, el facilitador para que se hubiesen dado estos acuerdos finales entre las FARC y el gobierno. Estuvo aquí en este especial de Punto Crítico. Antes de despedirnos, los dejamos con la canción de un grupo de colombianos que viven en Cuba y que le hicieron una canción en homenaje a la paz de Colombia. Muchas gracias por la sintonía. Hasta luego. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. ¡Qué fortuna, qué fortuna! La vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible.